humanidad ha tenido muchos momentos en los cuales se ha hablado de una tercera guerra mundial. Se ha dicho, por ejemplo, que cuando se dio el ataque al Golfo Pérsico por parte del entonces líder de Irak, Saddam Hussein, se iba a detonar una guerra entre él y George Bush padre, año 1991. En la historia del ser humano no hay nada que haya dejado tantos muertos como las guerras. Ni siquiera las pandemias más grandes de la historia se comparan con el número de víctimas que han cobrado los conflictos bélicos, ya sea por poder, riqueza o una forma de pensar distinta. Que se juntaron un par de personajes muy únicos, Kim Jong-un, que es el gordito del motilado occidental, y Donald Trump. En el caso de Donald Trump, pues todos sabemos que se trata de un empresario norteamericano, un hombre mayor, que siempre ha estado metido en el mundo de los negocios, que tiene un gran conocimiento de la televisión, de los medios masivos, de los llamados talk show, que en un momento determinado por parte del Partido Republicano, en medio de un gran escepticismo hacia las figuras políticas tradicionales y una crisis interna dentro de su propio partido, él se postula, digamos, ni siquiera habiendo pasado por un legislativo, por un senado o por otro cargo para ser candidato a la presidencia de la República. El reciente conflicto entre Corea del Norte y Estados Unidos sigue aumentando la tensión y generando la perspectiva de una posible tercera guerra mundial. Si este conflicto de tan gran magnitud llegase a suceder, podría dejar más víctimas que otras guerras. Además, graves consecuencias ambientales por el uso de armas químicas y nucleares. Nunca como antes habíamos estado tan a portas de una confrontación entre una potencia nuclear, no tanto económica, geoestratégica, pero sí nuclear, como esta Corea, y Estados Unidos. Pasa lo mismo al nivel de Pakistán en este momento, o de la India. Son países que no tienen unas economías bollantes, pero que han tenido unos grandes crecimientos y sobre todo tienen armamento nuclear que ponen sobre la mesa de esa psychological warfare, o sea, de la guerra psicológica, y con eso plantan ciertas posiciones geoestratégicas. Estados Unidos es la mayor potencia del mundo y lo ha sido y creo que lo seguirá siendo por mucho tiempo. Es la economía capitalista por excelencia, donde el libre mercado pues tiene su punto más fuerte. Corea del Norte, es que si lo comparamos con Estados Unidos, tiene un PIB per cápita pues, en el piso. Mientras Estados Unidos está en los $50.000 al año, Corea del Norte está cerca a los 3.000 por año. Es una economía que no se abre a nadie, que cierra sus puertas al turismo. Es una economía que no le interesa importar más allá de lo necesario. En este caso es el petróleo, su principal aliado comercial es la China. El Estado es el dueño de todo, que las empresas son del Estado, que allá se trabaja cooperativamente en granjas, no hay libertad de empresa, evidentemente, la salud y la educación son gratuitas. La relación entre Estados Unidos y Corea del Norte se sigue deteriorando. El enfrentamiento militar puede parecer inminente. La realidad es que en una guerra influyen muchos factores como para predecir quién podría ganar en un enfrentamiento bélico. Estados Unidos tuvo el mayor florecimiento industrial, económico y comercial durante la Segunda Guerra Mundial. Pues hay países a los que les conviene la guerra, claro. Sin embargo, para América Latina en esa bola de cristal que usted me plantea sería devastador, porque nos volveríamos objetivo militar y saldría menos costoso para Estados Unidos o para algunos de estos países resistir ataques como estos. ¿Por qué no se detona viendo que de los dos lados hay personajes incendiarios, primarios, que no tienen, digamos, una inclinación o no son proclives a la diplomacia, que no son proclives a la concertación? Porque la decisión de ir a una guerra, al menos en el caso de Estados Unidos, no es tan sencilla como lo podría ser en la dictadura en Corea. Tiene que pasar por el Congreso. Se trata del primer año de Donald Trump en el poder en Estados Unidos, o al menos de haber sido elegido. Ahorita en enero se cumple el primer año.
Entonces es un momento todavía donde apenas hay una inspección de las posibilidades que él tiene de pedir esa autorización al Congreso, donde la economía norteamericana todavía esté débil, el dólar frente al yen, el dólar frente al euro está débil, y hay una serie de dificultades migratorias y, como les digo, de fenómenos de discriminación y fenómenos de posibles actos terroristas que todavía hacen muy complejo en el escenario de hoy que Donald Trump pueda ser capaz con 3 o 4 confrontaciones de manera simultánea. Lo primero que creo yo es que por términos económicos, o que alguien diga algo en términos económicos, no va a pasar, no va a ocurrir una guerra. Hoy en día, en economía ya no puede pasar mucho, porque Corea del Norte ya tiene bloqueos comerciales de parte de Estados Unidos, de la Unión Europea, de Suiza, tiene bloqueo de México y de otros países que los han bloqueado. Y China es uno de las 3 principales economías que tiene intercambio con los Estados Unidos. En un escenario de Tercera Guerra Mundial, las confrontaciones no serían directas, puesto que los países involucrados tienen alianzas mundiales económicas, políticas y militares. Estas alianzas serían básicamente lo que detonarían un espacio de enfrentamientos mundiales. De detonarse una tercera guerra mundial, pues digamos que los efectos para todo el planeta serían, digamos, destructivos y irreversibles. Entonces aquí no es tanto lo que pueda pasar entre Corea y Estados Unidos, sino que puede pasar con los aliados de estos países. Esta lucha con Corea del Norte está muy ligada a lo que pueda pasar con China, ¿cierto? Esa confrontación comercial, económica, política entre Estados Unidos y China. Como lo decía ahorita, terminada la Segunda Guerra Mundial, aparecen estos espacios de Guerra Fría y no se puede desconocer la historia de lo que pasó en Corea, de lo que pasó en Vietnam, a la hora de analizar lo que está ocurriendo en este momento.